Hola, ¿qué tal? Muy buenos días al auditorio. Hoy es jueves 15 de marzo de 2012. Saludamos con mucho gusto a las personas que nos escuchan a través de Radio Fórmula en síntesis 360 grados. Estamos transmitiendo desde la capital del estado, aquí en Culiacán, Sinaloa, por el 1230M y 88.7 FM aquí en Culiacán y al resto de los municipios, y también transmitimos en el sur del estado, en Mazatlán por el 91.3 FM y 1470M. Yo soy Héctor Muñoz, me acompaña Fabiola Mesa, Tania Muñoz y Karina Bañuelos. Antonio Quintero se encuentra en la Ciudad de México. Le agradecemos a Lolita en los controles, a Anita Aguilar en la producción y un saludo muy afectuoso a Cecilia en Mazatlán y también al ingeniero Amezcua. Bien, les recuerdo que me puede seguir en Twitter en @JHéctorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Mándenos sus comentarios por aquí o nos puede escuchar a través de www.radioformula.com.mx. Está medio complicado irse por aquí, pero tiene que irse al apartado de estaciones musicales y seleccionar la frecuencia que desee. Bien, pues hay muchas noticias. Vámonos primero a la BBC de Londres. Noticias en un minuto. Adelante, por favor, de lo que pasa en el mundo. A un año del inicio de las protestas en Siria, Naciones Unidas asegura que más de 8.000 personas han muerto a causa de la represión gubernamental. Mientras tanto, en Damasco, miles de personas participaron en una manifestación a favor del presidente Bashar al-Assad. El soldado estadounidense acusado de la masacre de 16 civiles en Afganistán, ocurrida el domingo, fue trasladado a Kuwait. Parlamentarios afganos habían exigido que el militar fuera juzgado en su país, pero según corresponsales, ese escenario es poco probable. Disidentes cubanos ocuparon una iglesia católica en La Habana para exigir una audiencia con el Papa Benedicto XVI durante su visita a Cuba este mes. Los opositores quieren que el Papa presione por la liberación de presos políticos. Científicos encontraron nuevas evidencias que vinculan la obesidad en la edad adulta con las condiciones del feto en el útero. Según el estudio, la dieta, el estrés o la exposición a la contaminación de la madre impacta en el bebé. Bien, muchas gracias. Bien, estas fueron las noticias en un minuto, lo más importante que pasa en el mundo. Bien, los franceses votan el 22 de abril y el 6 de mayo, la segunda vuelta, si es que hay, y Nicolas Sarkozy busca reelegirse. Después de los presidentes de Francia, el general Charles de Gaulle, Georges Pompidou o François Mitterrand, la pregunta es, ¿quién será el próximo presidente que ocupará el Elíseo después de las próximas elecciones presidenciales en aquel país? Pero ¿quién es Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, antes de los 20 años, empezó a militar su carrera política, al mismo tiempo que estudiaba Derecho. Fue abogado y después fue alcalde y se convirtió en un estrecho colaborador de Jacques Chirac. En 1995 contendió en una elección que perdió y durante la campaña electoral para la presidencia se alió con Edouard Balladur, al que todos los sondeos daban como ganador, pero fue Jacques Chirac el que pasó a la segunda vuelta y Sarkozy perdió. En el 2002 volvió al escenario político. Jacques Chirac fue reelegido y Sarkozy se convirtió en primer ministro del Interior, de Presupuesto, presidente de su partido, y en 2005 volvió al Interior y afianzó su estilo y personalidad. Hoy busca Nicolas Sarkozy reelegirse como presidente de Francia. Les recuerdo que en este año habrá elecciones también en Venezuela con Hugo Chávez, que por cierto dicen que se recupera muy bien, y también en México, obviamente, en Estados Unidos. Son las principales elecciones que habrá en el mundo. Bien, en otro apartado, Manuel Cloutier Carrillo registrará hoy su candidatura. Y en el primer minuto de hoy, Gabriel Cuadri se registró ante el IFE.
dicen que no lo conocían cuando llegó ahí como candidato presidencial de Nueva Alianza. Hoy, hace unos instantes, bueno, en este momento lo está haciendo Enrique Peña Nieto por la alianza PRI Verde Ecologista. El sábado, Josefina Vázquez Mota lo hará por el PAN. Y el jueves 22, Andrés Manuel López Obrador por el Movimiento Progresista. La columna Templo Mayor del Universal dice: ¿sabe usted a cuánto asciende la deuda de su estado? Luego de la amarga experiencia para los coahuilenses con la endrogada que les dio Humberto Moreira, hay un organismo civil que se llama Claridad y Participación Ciudadana y está promoviendo la toma de conciencia sobre este asunto en el resto de las entidades. Fíjense, por ejemplo, ayer el presidente del grupo, Armando Guadiana Tijerina, llevó a cabo el foro, fíjese, un foro que se llama Expodeuda Veracruz 2012, para alertar sobre los riesgos de ese estado. Y esto hizo que lo va a replicar por todo el país. Ahí se dijo que con Fidel Herrera la deuda veracruzana pasó de 25 mil millones a 26 mil millones. Y ahora con Javier Duarte en Veracruz la versión oficial es que se ha mantenido, pero hay quienes dicen que llega hasta los 60 mil millones de pesos. Dicen que la próxima semana la expodeuda llegará a Quintana Roo. A ver qué cuentas rinde Roberto Beto Borges. Claro, si es que, como dice en la columna Templo Mayor del Universal, no está en Europa viendo algún partido de fútbol. Bien, pues este movimiento que encabeza Armando Guadiana Tijerina, que puso de moda las expodeudas, así como las expomodas y Expo X cosas que hay, pues ahora se paseará en estas campañas electorales por las diferentes entidades federativas. El gobernador Mario López Valdés inicia negociaciones, para recuperar que los cruceros vuelvan a Mazatlán. Según todo, dicen que todo va viento en popa. ¡Qué bueno! El rector Víctor Antonio Corrales Burgueño urgió a todos los sinaloenses a hacer un pacto social por defender la educación pública superior, que le dé calidad, certidumbre y viabilidad financiera. Asimismo rechazó Víctor Antonio Corrales Burgueño y también el doctor Francisco Frías Castro que se haga la operación mochila en las diferentes escuelas. En otro apartado, demandan por adeudo al ISSSTE y al Tecnológico de Culiacán. Sí, Jesús Higuera Laura, gerente general de la JAPAC, dio a conocer que han tenido acercamientos con autoridades de ambas dependencias para buscar acuerdos. Vámonos a Wall Street. El directivo Greg Smith, responsable del negocio de derivados en Europa, Oriente Medio y África del banco Goldman Sachs, publicó una carta en el diario The New York Times anunciando su dimisión y afirmando que el banco estadounidense Goldman Sachs ahora se preocupa más de ganar dinero que de sus clientes. Qué raro. Bien. ¿Qué dice el índice Nasdaq en Nueva York? ¿Cómo cerró ayer? Arriba 0.03%, el Dow Jones arriba 0.08%, el Standard & Poor's 500 en negativo 0.12%, el índice de precios y cotizaciones en México en negativo 0.13%, en Alemania el índice DAX arriba 1.19%, el índice Nikkei en Japón en negativo 0.28%, en Francia el índice CAC arriba 0.40%, en España el IBEX 0.17% y el Financial Times de Londres en negativo 0.18%. Bien, vamos a ir un corte, regresamos en un minuto. No se vaya, quédese con nosotros, tenemos muchas noticias. Bien, regresamos. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Culiacán, la capital del estado, en síntesis 360 grados en Radio Fórmula, 1230M y 88.7 FM aquí en Culiacán, y en Mazatlán por el 91.3 FM y 1470M. Me acompaña Fabiola Mesa, Tania Muñoz y Karina Bañuelos. Yo soy Héctor Muñoz, síganos en Twitter en @JHéctorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Bien,
Vamos con mi compañera Karina Bañuelos con los titulares, con las divisas. Adelante, Karina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos con la información de las divisas. El dólar en ventanilla se compra en 12.32 y se vende en 12.82. El dólar spot se compra en 12.62 y se vende en 12.71. Mientras el euro se compra en 16.32 y se vende en 16.80. Las UDIs se registraron en 4.760 unidades y la mezcla de petróleo se cotizó mexicana en $116 por barril. Ahora vamos a la información de la agrobolsa de Chicago, a los precios de futuro de los granos. El maíz se cotizó en 3.351 pesos por tonelada. El trigo en 3.041 pesos por tonelada. El arroz en 3.912 pesos por tonelada. El frijol soya en 6.335 pesos por tonelada y el sorgo en 3.016 pesos por tonelada. Esto fue la información de la agrobolsa de Chicago y las divisas. Regresamos, doctor Muñoz. Gracias, Karina Bañuelos. Bien, vamos con mi compañera Fabiola Mesa con los titulares de los periódicos estatales. Adelante, Fabiola Mesa, por favor. Gracias, doctor. Periódico El Debate. La PGR investiga a funcionarios de Sinaloa por red de sobornos. El gobierno de Estados Unidos revela que 6 servidores públicos recibieron millonarias sumas para favorecer a una empresa de aeronáutica. Omar Chávez va con todo. Enfrenta a Emilio Julio. Esperan que la derrota lo haya favorecido. Está delicada joven baleada en prepa de Escuinapa. Periódico Noroeste. Soborna empresa de Estados Unidos a funcionarios de Sinaloa. El gobierno estadounidense, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública investigan corrupción de servidores públicos federales y estatales que recibieron pagos a cambio de contratos oficiales. Honran a la UAS en el Congreso. El rector Víctor Antonio Corrales Burgueño urgió a todos los sinaloenses a hacer un pacto social por defender la educación pública superior que le dé calidad, certidumbre y viabilidad financiera. Demandan JAPAC por adeudo a ISSSTE y a TEC de Culiacán. Jesús Higuera Laura, gerente general de la Paramunicipal, dio a conocer que han tenido acercamientos con autoridades de ambas dependencias para buscar acuerdos. Periódico El Sol de Sinaloa. Llama Corrales Burgueño, rector de la UAS, a cruzada contra ignorancia y corrupción. Inicia Mario López Valdés negociaciones a fin de recuperar cruceros para Mazatlán. Rechazan la UAS y CEPIC Operación Mochila. Estos fueron los titulares de los encabezados de los periódicos locales. Bien, continuamos con el periódico Reforma. ¿Qué dice? Resisten examen el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tanto el CENTE como el CNTE se oponen al examen de evaluación magisterial. Miles de maestros de la coordinadora marchan hoy en la Ciudad de México. Piden penalizar discriminación indígena. Especialistas de la ONU llamaron a armonizar a nivel nacional las leyes sobre derechos de los pueblos indígenas y a tipificar su discriminación. Periódico Milenio. Lanzará el PAN 10 misiles contra la gestión de Peña Nieto. En un comunicado, el PRI respondió y acusó al PAN de presentar datos falsos manipulados respecto a los índices de delincuencia en el Estado de México. Pide debate de ideas, no engañar con fines electorales. En otro apartado, destapan desde Estados Unidos sobornos en presidencia y la Policía Federal. Periódico El Universal. Revelan sobornos en la Policía Federal y Los Pinos. El gobierno estadounidense reveló ayer una red de corrupción en que la empresa BizJet International sobornó a funcionarios mexicanos con el fin de obtener contratos de más de $20 millones para proveer servicios de mantenimientos, reparación y revisión general de aeronaves entre el año 2004 y 2009. Reforma laboral ya, exige el presidente Felipe Calderón al Congreso. Felipe Calderón hizo un exhorto para que el Congreso de la Unión apruebe, pero ya, sin dilación ni pretexto, la reforma a la ley laboral. Está en la Cámara de Diputados, esperando a ver a qué hora se les ocurre aprobarla a los señores legisladores, dijo el presidente Felipe Calderón. Periódico La Jornada. Regalan el PRI y el PAN reforma religiosa al Papa.
en el desmantelamiento del Estado laico, advierten grupos opositores. Empujón en la Cámara al proyecto policial del presidente Felipe Calderón. Aprueban el dictamen para crear nuevo código de procedimientos penales. Periódico Esto de los deportistas. Real Madrid a cuartos tras vencer 4-1 al CSKA de Moscú. Bien, vamos con mi compañera Tania Muñoz con el periódico Financieros y Economistas. Adelante, Tania. Así es, en el periódico El Financiero concluye reunión México-Brasil por acuerdo automotriz. Brasil anunció en febrero pasado que renegociaría el acuerdo que establece las reglas para comerciar automóviles que no pagan aranceles desde el 2007. Inflación golpea a la zona euro, se ubica en 2.7%, aunque la inflación se mantiene por debajo del techo del año pasado del 3%, los economistas y el Banco Central Europeo habían previsto un descenso en el 2012. España es la Grecia del mañana, advierte Saxo Bank. Un estudio realizado por el banco advierte que la reducción del déficit a 3% es inviable y las medidas de austeridad provocarán un círculo vicioso de desempleo y contracción del Producto Interno Bruto. La agencia calificadora Fitch rebajaría la calificación de Gran Bretaña. El gobierno tiene un espacio fiscal limitado para absorber nuevos impactos económicos adversos. Periódico El Economista, México y Brasil alcanzan preacuerdo, conflicto automotor dentro del acuerdo de complementación económico. El presidente de México, Felipe Calderón, asegura que urge reforma laboral, atribuye obstáculos a la Cámara de Diputados. En 2011, Coppel abarató a Liverpool. La empresa sinaloense ya es la departamental número 1. Al concluir el 2011, las ventas totales de Coppel registraron 58.733 millones de pesos, lo cual le permitió desplazar a Liverpool como la principal cadena de tiendas departamentales de México después del dominio que había ejercido esta última en los últimos años. Hasta aquí con la información financiera. Continuamos con los encabezados internacionales. Adelante, Tania, adelante. Periódico de New York Times de Estados Unidos. Mueren 22 niños en trágico choque. Un autobús escolar que transportaba 52 personas se estrelló contra la pared en un túnel de Suiza, dejando un total de 28 muertos. Periódico El País de España. La oposición intercepta los correos electrónicos de la familia siria El Assad. 2 provincias argentinas retiran explotaciones petroleras a Repsol. The Wall Street Journal. El primer ministro británico David Cameron y el presidente estadounidense Barack Obama muestran su unidad en el caso de Afganistán. De periódico The Guardian de Londres. Diplomacia se agota, afirma el presidente Barack Obama a Teherán. El presidente de Estados Unidos Barack Obama advirtió ayer a Irán que la ventana abierta para llegar a una solución diplomática sobre su programa nuclear se está cerrando e instó a ese país a comprender que el diálogo es su mejor apuesta. Continuamos con lo más destacado de Radio Naciones Unidas después de unos cortes comerciales. Bien, vamos a ir a un corte. Les recuerdo que ya está con nosotros también el invitado, el ingeniero José Luis Sevilla, secretario de Desarrollo Urbano y Obras del Gobierno del Estado de Sinaloa. Regresamos en un minuto. Quédese con nosotros. Regresamos con más información a Síntesis 360 grados con Héctor Muñoz. Por el 88.7 FM y el 1230 de AM. Bien, continuamos. Estamos transmitiendo desde la capital del estado en Radio Fórmula. En Culiacán por el 1230M, 88.7 FM. Y en Mazatlán por el 91.3 FM y 1470M. Mandamos un saludo al sur del estado y a todos los municipios que nos escuchan. Hoy ya llegó aquí el ingeniero José Luis Sevilla, pero vamos a ir primero a Radio Naciones Unidas para ver con este crédito que le prestaron a México. Adelante, Anita, por favor. El Banco Mundial anunció un crédito de $300 millones a México para apoyar los esfuerzos del gobierno por mejorar el sistema de educación media superior y aumentar los incentivos para que los estudiantes preuniversitarios se gradúen.
Al mejorar la calidad de la educación y hacer más flexible el sistema, se busca reducir de casi 42% a 33% la tasa de deserción de adolescentes de las escuelas de ese nivel. Además, los fondos se usarán para impulsar la competitividad e inclusión social en el país por medio de la impartición de educación relevante para el mercado laboral. Los estudiantes en México entran en promedio a la edad de 15 años a la escuela preparatoria o preuniversitaria, luego de 9 años de educación primaria y secundaria. El sistema acoge a más de 4 millones de estudiantes en ese nivel, equivalente al 12% del sistema de educación del país. Actualmente, solo el 60% se gradúa. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. Gracias, Anita, gracias. Bien. Radio Naciones Unidas de Nueva York, pues comenta que el Banco Mundial anunció un crédito de $300 millones para México para apoyar los esfuerzos del gobierno por mejorar la educación media y superior y aumentar los incentivos para que los estudiantes preuniversitarios se gradúen. Bueno, esa es una buena noticia. Bien, vamos a darle la más cordial bienvenida al ingeniero José Luis Sevilla. Él es secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, Héctor, muchas gracias. Un saludo a ti, a tu auditorio, aquí las servicios presentes. Muy bien, bien. Ingeniero, bueno, hay muchas cosas. Bueno, una de las secretarías más importantes que tiene el gobierno, bueno, es la que construye infraestructura pública y que tiene que ver con el desarrollo urbano. Si hacemos un balance, ¿cómo andamos en este momento, ingeniero? Bueno, en este momento, por fortuna, ya hay obra generalizada en todo el estado, ya tenemos obra en todos los municipios del estado, y cada semana estamos sacando más obra gracias al crédito. Ahorita llevamos ejercidos aproximadamente la mitad del número de obras en lo que nos corresponde el crédito a nosotros, y no dudamos que para el mes de junio vamos a tener todo listo, ya licitado y en proceso de construcción. Ahora, de este crédito que el crédito, bueno, se ha ventilado en los medios que hay un retraso. Nos estamos refiriendo, para que el auditor le quede muy claro, de que el año pasado el gobernador Mario López Valdés solicitó un crédito y que el Congreso del Estado se lo aprobó de 2.600 millones de pesos, precisamente para hacer obras de infraestructura y detonar la economía y todo el círculo virtuoso que tiene que ver. Ahora, se ha ventilado en los medios de que ha habido tortuguismo, que las cosas no caminan. ¿Qué es lo que pasa, ingeniero? Coméntenos aquí el auditorio que nos sintoniza en la mayoría de los municipios del estado. Sí, cómo no, doctor, con mucho gusto. Mire, el crédito, primero que nada, se autoriza a finales de julio por el Congreso, una acertada autorización. Se necesitaba ese crédito. Hasta noviembre, por diversas razones, un poquito lo del caso Moreira, se retrasaron las cosas para contratarlo. ¿Moreira? Sí, en Hacienda. Híjole. En Hacienda se puso muy quisquillosa por todo lo que sucedió en Coahuila, y hasta finales de noviembre se contrata el crédito como tal. Entonces traía un apartado de crédito donde se podían ejercer nada más mensualmente cierta cantidad de dinero. Entonces no se podía licitar en ese momento. Ese es todo de un jalón. Pero eso es una parte nada más. La otra parte es que el crédito lo único que traía proyectos, en parte, porque no todos tampoco, era la obra de reconstrucción de carreteras. Todo lo demás no traía proyecto. O sea, quiere decir, estaba el dinero, pero no estaba el proyecto técnico precisamente que pudiera hacer que esa obra se concretara. Si nosotros hubiéramos tenido los proyectos ejecutivos listos y ya estuviera todo licitado, esa es la respuesta. Bueno, eso es bueno precisarlo, ¿verdad? Porque pues claro, como los que conocemos de esto, si no hay proyecto, incluso si el gobernador o cualquier gobernador va a alguna dependencia, lo primero que le piden cuando va a conseguir dinero, a ver el proyecto. Así es. Y si no tiene proyecto, pues no hay, queda nomás de palabra. Así es, ese es el caso, doctor, y pues desafortunadamente ha sido una labor muy ardua, porque aparte de que tenemos un departamento de proyectos limitado, la información no fluye de los ayuntamientos. Todavía tenemos ahorita cambios. Ayer hubo cambios, ayer tuvimos una reunión, por ejemplo, y liberamos 109 millones de pesos de proyectos, 22 proyectos que mañana, que van a salir a licitación posiblemente pasado mañana o el lunes,
Y lo estamos haciendo así cada semana, todos los días nos estamos reuniendo. Y ya ahorita estamos llegando a puros casos donde el ayuntamiento no nos resuelve, a puros casos donde piden cambios, a puros casos donde hay intervención de autoridades federales que no habían solicitado algunos ayuntamientos. O en su momento ya proyectos que ya estamos al punto de decirles al ayuntamiento, la autoridad federal dice que no salimos con esta autorización este año, dime por qué lo cambias. O sea, ya estamos en eso. Otros ayuntamientos que nos acaban de cambiar una obra, nos dicen que nos entregan el proyecto y resulta que nos entregan un bosquejo nada más. O sea, es una generalidad, es una carta donde dice quiero una carretera que pase por aquí y que mide tantos kilómetros y listo. Eso no es un expediente técnico. No, pero ellos así lo manejan ellos y lo afirman a quien le pregunta, nos lo entregan a nosotros. Eso sucedió el viernes. Y te avientan la bolita. Nos sucedió el viernes y ya está desde el lunes, está una brigada haciendo un levantamiento para poder hacer todo el proyecto nosotros, ¿no? Ahora, si hacemos un desglose del porcentaje ejercido del crédito de los 2.600 millones de pesos en proyectos ya licitados, ¿qué porcentaje llevamos ahorita hasta este momento? Estamos a poquito arriba del 50%. 50%. De lo que representa, de lo que Obras Públicas del Estado y de Salud Urbano tienen en sí. Tenemos nosotros 2.122 millones de pesos de los 2.600. Entonces, llevan ejercidos el 50%, más o menos. Llevamos comprometidos el 50%. ¿Qué quiere decir comprometido? Comprometido es que la obra está en proceso de licitación, o el proyecto, o está trabajándose, y no se ha ejercido, porque obviamente hasta que se termine se ejerce, ¿verdad? Ok, muy bien. Bien. Fabiola, Tania, adelante, no se pelee el micrófono. Karina, las veo muy inquietas. No, ok. Tania, adelante. Ingeniero, disculpe, ¿qué municipio fue el que se llevó más inversión? Culiacán fue, Mazatlán fue el municipio que se llevó más bueno, inversión. ¿Y por qué Mazatlán? Mucha gente dice, bueno, tiene menos habitantes, Mazatlán, está pintado de color azul, o por qué se lo lleva, porque todo el mundo dicen, por ejemplo, me ha tocado que el municipio aquí en Culiacán, en el área de turismo para el tema del centro histórico, pues fue una cantidad mínima, incluso dice que no tiene nada que ver, y en cambio Mazatlán se llevó cerca de 100 millones de pesos. Depende mucho, doctor, de la movilidad del alcalde y de los diputados, ¿no? Y Alejandro Higuera, pues ha sido 3 veces presidente municipal, ya sabe dónde tocar las puertas. Sin embargo, tengo que decirte que el municipio que nos tiene nosotros sorprendido por el orden en que entrega sus proyectos y que maneja sus cosas es AOME. AOME, mi respeto. Con Zenén Xochigua. Bueno, también Zenén, hay que comentar una cosa. Zenén pues ya fue delegado de Sedesol, sí. Fue y presidente municipal actualmente, entonces él conoce muy bien cómo los viricuetos de los expedientes técnicos, entonces creo que pues, no desestimamos a presidente Zenén, pero también ya traía OME como que tiene una organización municipal que trasciende las presidencias, eso habría que tomarlo como ejemplo. Ok, muy bien. Mazatlán se lleva 398 millones, casi 399, el 18.8% del crédito. Culiacán, que es el que sigue sea 313 millones. Y AOME 276. Bien, ingeniero, nos están mandando un corte. Les recuerdo, estamos platicando con el ingeniero José Luis Sevilla. Él es secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Regresamos en un minuto, no se vaya. Bien, continuamos, estamos platicando con el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el ingeniero José Luis Sevilla. Lo acompañan aquí su equipo de colaboradores de prensa. Aquí están Omar Rosales y Javier Rangel. Bien, también pues nos manda un saludo muy afectuoso Miguel Ángel López, que es en el Twitter y en el Facebook. Bueno, pues aquí tenemos a Jesús Martínez Araujo, a Reina María Sandoval. Bien, también, bueno, hay algunas preguntas aquí, ingeniero, bueno, que a lo mejor no nos alcanza el tiempo, pero bueno, ya prácticamente las respondimos, era acerca de lo del crédito, acerca de cómo van las obras, acerca en términos generales, ¿no? Ahora, ingeniero, comentas, háblanos por favor del primer foro mundial que pretende hacer pues el gobierno que encabeza Mario López Valdés y la Secretaría a tu cargo, el primer Foro Mundial de Desarrollos Urbanos, que será
pues aquí lo traes en una presentación muy buena, que la verdad va a poner a Sinaloa en el foco mundial, que son las fechas 17 y 18 de mayo de 2012. Cuéntanos, por favor, de qué se trata este foro tan importante para Culiacán, sí, y para Sinaloa. Claro que sí, doctor, y para México también. Y para México también. La visión del señor gobernador de que un Sinaloa del futuro ya está próximo a llegar, debido a las inversiones que se vienen en los gasoductos, en los ejes transversales, donde va a cambiar la vida económica de Sinaloa y social. Tenemos que tener nosotros una visión completa de lo que van a ser nuestras ciudades y la problemática que vamos a tener. En ese orden de ideas, estamos desarrollando, junto con Sedesol Federal, un foro que nos traiga las autoridades principales que en este momento rigen en el mundo en materia de desarrollo urbano, a los cuales se les va a enviar la problemática de la ciudad de Culiacán como un ejemplo en el estado. Culiacán tiene un gran problema de movilidad, y ellos van en términos vulgares, a masticar esa información, a digerirla, van a venir a dar una exposición del tema basados en Culiacán, en lo que ellos vieron y en sus experiencias, y al final del foro van a entregar una carta en la cual van a estar dando, pues ahora sí que las recetas para lo que debe ser el Culiacán que del futuro. Y en ese orden de ideas, este tipo de resolución, llevarlo a las demás ciudades del estado. Sí, muy interesante lo del foro que se va a llevar a cabo aquí en Culiacán. Tengo entendido es el primero que se realiza aquí en la ciudad, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que en el noroeste no ha habido algo similar por la talla de los expositores, ¿no? Estamos hablando del Premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina. Estamos hablando por ejemplo, del doctor Magdi Martínez Olimán, que va a hablar sobre el futuro de las ciudades. La propia arquitecta Sara Toppenson, que tiene un prestigio internacional, era subsecretaria de Desarrollo Urbano. Estamos hablando del arquitecto Eduardo Rojas del BID, de la licenciada Angélica Núñez. Estamos hablando de Eric McNaughton de Calgary, Canadá. Él va a hablar, por ejemplo, del costo del crecimiento en Calgary, Canadá. Es un ejemplo de lo que costó esa ciudad, cómo creció y cómo no debemos de crecer las ciudades. Es muy importante eso, porque las ciudades, cuando crecen y vemos que se hacen desarrollos fuera de la ciudad, se nos hace, pues, qué bueno, estamos creciendo, pero a los municipios, a los ayuntamientos les cuesta brutalmente llevar servicios de todo tipo a esos lugares, ¿no? Entonces se deriva en una menor calidad de vida de la gente. Viene el doctor Paolo Sandroni de Brasil. Hay mucha gente que viene con calidad mundial. Adelante, Karina. Sí, secretario, una pregunta. Si la gente quiere participar, ¿tiene algún costo? ¿Dónde serán? ¿Pueden acudir? ¿A dónde se pueden dirigir para información? Bueno, mire, esto para ustedes, les comento, es una primicia que traemos. Pues muchas gracias. Todavía no está integrado. Vamos a buscar que este fondo, que este foro sea patrocinado 100%, que no le cueste al participante. Sí necesitamos que vaya gente interesada. Estamos proyectando invitar, obviamente, al señor gobernador del estado, al presidente de la República para la inauguración. Va a abrir con una conferencia magistral el licenciado Alberto Félix, con nuestras ciudades, una visión gubernamental, que es la política del gobierno federal hacia las ciudades del país. Obviamente el señor gobernador va a inaugurar junto con el presidente de la República. Esa es la intención, y la idea es que sea en el Teatro Pablo de Villavicencio, donde sea un auditorio cómodo, donde puedan estar la gente, pues, tomar en cuenta que nos vamos a echar prácticamente 2 días completos, el día 17 y 18 de mayo, 2 días completos ahora sí que de puro desarrollo urbano, ¿no? A la gente que está interesada en esto les va a encantar. Y bien, estamos invitando a los gobernadores, vamos a invitar a los gobernadores de la región, las 2 bajas, Sonora, Durango y Chihuahua, ¿no? Con la intención de que ellos tengan la problemática de sus estados y a ellos también les sirva
este acercamiento. Va a venir pues toda la gente que encabeza las principales empresas que se dedican al desarrollo inmobiliario del país, como van a estar presentes, y obviamente pues está invitada la comunidad de todo el estado, ¿verdad? Pues la verdad, este tipo de eventos, así como el tema de los cruceros, eventos que le vengan a cambiar el rostro a Sinaloa, pues son los que nos hacen falta. La verdad, si este evento se concreta, bueno, será un éxito del gobernador Mario López Valdés y pues tú como responsable de este evento, porque aquí, repito, las conferencias magistrales pues van a estar muy interesantes. Va a estar, bueno, Heriberto Félix Guerra de México, quien es secretario de Desarrollo Social en este momento, el doctor y arquitecto François Tomás Cali de Francia, el arquitecto Juan José Barba de España, el doctor Enrique Peñalosa Londono de Colombia, el doctor arquitecto Diane Davis de Boston, el maestro arquitecto José Luis Cortés Delgado de la Ciudad de México y el maestro arquitecto Aispuro Coronel también de México, el arquitecto Jason McLennan de Canadá y la arquitecta Sara Toppelson de F. de Gringe de México. Pues la verdad, si esto se logra, y incluso como comentaste tú, José Luis, que van a venir pues el presidente de la República y los gobernadores de los estados vecinos, pues esto va a poner a Sinaloa, así como el gobernador a principios de año hizo el foro, bueno, que el presidente de la República hizo aquí en Mazatlán el foro del turismo. Entonces creo yo que estos esfuerzos realmente son, independientemente de la obra e infraestructura que tenga que ver con tu secretaría, de alguna manera posiciona al Estado, pero en forma positiva. Nos queda casi un minuto, José Luis, algo que quieras comentarle al auditorio para que se tranquilicen. Aquí los tuiteros ahí están preguntando pues varias cosas, que si les interesó el tema. Algunos en Facebook preguntan que si cuánto va a costar, pero en fin, esa información luego se las vamos a dar aquí. Como dijo José Luis, nos adelantó a Síntesis 360 grados la primicia. Bueno, decirle a la gente que este foro lleva la total visión del señor gobernador de un mejor Sinaloa, de ver cómo logramos que vivamos mejor todos, y también pues que nuestro crecimiento ya sea con una certeza de lo que hagamos esté hecho en camino a la sustentabilidad, que al final de cuentas es lo que necesitamos todos los que viven por acá, y es parte del desarrollo humano que el gobernador promueve. Bien, pues José Luis, te agradecemos, José Luis, el ingeniero José Luis Sevilla, él es secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, estuvo aquí con nosotros en la entrevista en Síntesis 360 grados. Nos vamos, Fabiola Mesa, nos vamos. Hasta mañana, un placer que hayan estado con nosotros. Tania Muñoz. Gracias por su atención y ánimo que ya viene el puentecito. Ay, qué bárbaro. Karina Bañuelos. Hasta mañana, que tengan un buen día. Bien, Anita, nos vamos. En Cecilia, en Mazatlán. José Hernández aquí, que llegó a sustituir ahorita a Lolita. Al ingeniero Amezcua, bien, le agradecemos a Omar Rosales que esté con nosotros también. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Twitter en @Héctor Facebook Héctor Muñoz. Esta entrevista va a estar más tarde, como la de todos los días, en el YouTube, en mi sitio en www.hectormunoz.com.mx. Nos vemos hasta mañana, si Dios quiere. Que tengan buenos días. Muchas gracias. Radio Fórmula presentó las noticias más relevantes del día en Síntesis 360 grados.